¿Qué tal, compañeros? Buenos días todavía. ¿Me escuchan? ¿Se escucha perfectamente el audio? ¿Me pueden confirmar, por favor? Buenos días, Buen día, licenciado. licenciado. Buen día, Muy buenos días. Buenos días a cada uno de ustedes. Pues miren, antes de comenzar con el tema de las exposiciones, hay algo que nos acaban de avisar a todos los catedráticos, y es las fechas de exámenes parciales. Para los que reciben laboral y penal, el examen lo tienen la siguiente semana. O sea, sin mentirle, nos avisaron a las 10:10, hace 5 minutos. Entonces, los que reciben laboral y penal les toca examen el siguiente fin de semana, sábado 29. Y nosotros, notariado y también civil, nos tocaría el 5 de septiembre, sería sábado 5 de septiembre. Ahora los que reciben una clase el domingo, pues solo la corren el siguiente día, ¿verdad? Tanto penal, laboral, notariado, civil. No me acuerdo cuál es las... Creo que penal es el que no hay domingo, ¿no? La verdad que no me recuerdo. Sí, penal es el que no hay domingo. Entonces, los que reciben penal laboral, la siguiente semana les toca el examen. Ya sea si reciben sábado o domingo, pues el siguiente fin de semana. Notariado y civil el 5 de septiembre. Entonces, en teoría, pues no tendríamos clases la siguiente semana. Habría que confirmar eso con coordinación. Siempre se ha manejado así, pero igual les vamos a comunicar cualquier cosa. Entonces, eh, lo que miramos hoy va a ser lo que venga en el parcial. Va a ser seguro que sea de forma virtual. Y ya saben, el 5 de septiembre tenemos nuestro segundo examen parcial. Así que ya se pueden ir estudiando, preparando para ese examen. Y es, de verdad que cabal estaba pensando ayer en la fecha porque ya estamos finalizando agosto. Y ya hablaba en la sección anterior, en la sección A, que en realidad tenemos solo septiembre, octubre de clases, porque en noviembre, si bien en noviembre termina la clínica, en noviembre regularmente lo hemos ocupado nada más para el examen. Entonces, la primera semana es una semana en noviembre, pues lo ocupamos para el examen final. Entonces, tomar en cuenta, septiembre, octubre de clases. En octubre recibimos el protocolo. Yo les voy a avisar la fecha exacta y el lugar para recibir el protocolo, tomando en cuenta que ya nunca regresamos a la presencialidad. Entonces, tomen en cuenta eso para el examen. Es el 5 de septiembre. Si hay clases la otra semana, se les va a avisar con anticipación. Solo consultarles. El grupo 11 fue el último grupo que expuso en el sábado anterior, ¿verdad? Buenos días, licenciado. Así es. El grupo 11 fuimos los últimos. Entonces, el grupo número 11, pues ya finalizó ya un poquito tarde y por eso fue el último. Y entonces le correspondería el grupo número, gracias compañero por responder, corresponde el grupo número 11 para poder exponer el tema que hemos estado tocando. Por favor, grupo número 12. Buenos días, licenciada. No sé si me logra escuchar. Buenos días, perfectamente. Gracias. Bueno, voy a compartir pantalla. Bueno, buenos días, compañeros y licenciados. Como representante del grupo 12, expondré sobre el rol del notario en la institución del matrimonio. El matrimonio es una institución social que, de acuerdo a nuestra Constitución Política y el Código Civil, puede autorizarse por un notario en ejercicio. El notario, al ser un funcionario público, tiene la responsabilidad de velar por la legalidad en los actos que autoriza, por lo cual el rol del notario en el matrimonio no se limita a levantar un acta, ya que tiene el deber de actuar de tal forma que garantice que se cumplan con las condiciones que exige la ley para su celebración. Como primer punto está la responsabilidad legal, ética y civil que asume el notario al autorizar un matrimonio. La responsabilidad legal se refiere a la obligación que tiene el notario de velar y cumplir con lo exigido por la ley,
respetando las formalidades y exigencias que se requieren. Esta responsabilidad se puede dividir en las obligaciones previas y obligaciones posteriores. Entre las obligaciones previas, el artículo 81 del Código Civil establece que la aptitud para contraer matrimonio empieza a los 18 años de edad. El notario tiene la responsabilidad de comprobar esa aptitud, la capacidad legal de las partes, la ausencia de impedimentos, como lo son el parentesco y los casados o unidos de hecho. Entre las obligaciones posteriores, de acuerdo al artículo 102 del Código Civil, el notario debe enviar dentro de los 15 días hábiles siguientes aviso circunstanciado al RENAP, en el cual debe consignarse si se celebraron o no capitulaciones matrimoniales, y si fuera el caso, identificar el documento en el cual se celebraron, así como el régimen económico adoptado. Además, según lo establecido en el artículo 101 del Código Civil, el notario debe protocolizar el acta notarial del matrimonio. La responsabilidad ética consiste en actuar con honestidad, evitando conflictos de interés, actuar con decoro y respetar los principios deontológicos establecidos en el Código de Ética Profesional. El artículo 38 de este cuerpo legal establece que el notario observará siempre el deber ético de la verdad y la buena fe. El artículo 39 de la misma norma establece que el notario debe observar fidelidad a la ley en todo documento que autorice. Pasando a la responsabilidad civil, esta ocurre cuando por negligencia, culpa o inobservancia de la ley se provoca un daño que afecte al requiriente, provocando la reparación de daños. El artículo 1645 del Código Civil establece la obligación de reparar el daño o perjuicio causado. Los artículos 1668 y 2033 del mismo cuerpo legal estipulan que también recae esa obligación en el profesional de reparar el daño o perjuicio causado. Es importante mencionar que el artículo 35 del Código Notariado indica que para que proceda la exigencia de daños y perjuicios por nulidad de un instrumento, el notario debe ser citado o oído en el juicio respectivo, garantizando el derecho de defensa. Como siguiente punto, tenemos los errores o riesgos comunes que debe evitar el notario. Estos errores se pueden dar en la fase previa y en la fase posterior. Dentro de la fase previa pueden darse, por ejemplo, que el notario no compruebe la capacidad de las partes, basándose únicamente en apariencias. También que no compruebe el mandato especial con que se pretende actuar en los casos de matrimonio por poder. Este caso no es tan común, no es tan frecuente que se celebren matrimonios por poder. Sin embargo, es importante mencionar la obligación que tiene el notario de comprobar siempre y verificar los documentos con los que se alegue una representación. Otro error sería que al momento de la identificación de los requirientes solo se base en el documento personal de identificación, los cuales pueden estar vencidos o alterados. Por eso es importante requerir las certificaciones de nacimiento actualizadas. Entre los errores posteriores se encuentra remitir el aviso al Registro Nacional de las Personas después del plazo establecido o que se omita la protocolización del acta de matrimonio. Como último punto, una postura sobre el papel de la fe pública notarial en la constitución de la familia en Guatemala. Se ha dado la crítica sobre la delegación al notario para dar certeza a la constitución de esta institución social, ya que ha sido considerada como una vulneración al derecho social que tienen las personas de contraer matrimonio, ya que la celebración del matrimonio se convierte en un servicio profesional que una pareja contrata. Sin embargo, se puede contrarrestar esta crítica, ya que la ley también establece que el matrimonio puede ser celebrado ante alcalde o concejal que haga sus veces, por lo cual no es necesario siempre recurrir a un notario. Desde un punto positivo, la delegación que la ley le da al notario de dar certeza al matrimonio busca garantizar la legalidad en el mismo.
ya que el notario es un profesional y conocedor del derecho, por lo cual garantiza la legalidad en el matrimonio al velar por el cumplimiento de las formalidades exigidas por la ley y le otorga autenticidad, certeza y valor legal a través de la fe pública. La fe pública notarial garantiza la presunción de legalidad y veracidad, de acuerdo a lo establecido en la ley, y debido a ello, el Estado deja en manos del profesional la celebración del matrimonio. Gracias por su atención, eso sería todo mi parte. Perfecto, grupo número 12. Mire, al final de lo que estaba hablando la compañera Yasmín, del grupo número 12, con el tema de la fe pública, yo lo explicaba también en la sección A, esto de la fe pública dentro de la función notarial en el matrimonio. Si se dan cuenta, el notario llega a un lugar en específico, no tiene que ser su oficina, no tiene que ser su municipio, puede ser en otro departamento, en otro municipio. Llega el notario en un lugar y fecha específico, realiza el matrimonio, levanta un acta, que por supuesto el acta, usted como notario ya la lleva por lo menos la mayor parte impresa. Hay notarios que lo que hacen es que el espacio donde está la hora lo dejan libre para colocarle sellos la hora de inicio y hora de finalización, y lo demás ya lo llevan completado. Hay notarios que pues ya lo llevan todo impreso porque les dijeron a tal hora y ellos inician a tal hora. Pero el notario en esa acta notarial, si se dan cuenta, la fe pública funciona en el sentido que el registrador civil tiene que confiar en que el notario se presentó en el lugar, en que el notario tuvo en su presencia a los contrayentes, en que el notario escuchó de viva voz que ambos contrayentes aceptaban a la otra persona como su esposo o su esposa. Y el registrador civil toma en cuenta esa fe pública del notario a través de ese aviso circunstanciado que se envía al Registro Nacional de las Personas. Que ahora, y lo explicaba en la clase anterior, como es una única institución. Usted puede realizar un matrimonio en Zacatepeques y dar el aviso circunstanciado aquí en Guatemala. O al revés, usted puede realizar el matrimonio en Guatemala y extender el aviso circunstanciado en Zacatepeques, en algún municipio de Zacatepeques. Se tiene 15 días para realizar eso. ¿Qué pasa si no se presenta en 15 días? Pues el aviso se considera extemporáneo por el Registro Nacional de las Personas. Y lo que se hace es pagar la multa de 25 quetzales y acompañar el pago de la multa al aviso, nada más. Y a veces no necesariamente se paga la multa porque usted no dé el aviso durante el plazo legal, sino usted da el aviso dentro de los segundo día de haber autorizado el matrimonio, pero el RENAP le rechaza el aviso porque cometió errores. Entonces el nuevo aviso que envíe va a pagar multa. Entonces, muchas veces la multa por el extemporáneo no necesariamente es porque no dio el aviso en el plazo, sino porque dio el aviso en el plazo, pero tenía errores y se lo rechazaron. Pero en ese caso, pues solo va a pagar usted los 25 quetzales de la multa y el RENAP va a inscribir ese matrimonio. No hay tanto problema. Sin embargo, lo aconsejable es lo más pronto posible. Usted notario, usted profesional, usted con ética, con responsabilidad, debe extender ese aviso circunstanciado que, como lo han hecho la mayoría de personas que han presentado los trabajos, pues no se paga ningún tipo de impuesto en el aviso. En ningún aviso se paga ninguna clase de impuesto. Solo es una comunicación simple. Entonces, ojo con eso. No tiene que colocar ni timbre notarial, ni fiscal, ni forense. Y mucho menos forense. Entonces, es algo sencillo, pero yo he visto profesionales preguntando que cuál impuesto se paga en un aviso. Entonces, pues uno como estudiante a veces puede cometer ese error. Sin embargo, como profesionales no es recomendable pues, hacer ese tipo de preguntas. Ustedes ya graduados. Grupo número 13, por favor. Buenos días, compañeros. No sé si me escuchan. Perfectamente. Ok, me permite un momento. Solo voy a esperar que mi compañera me proyecte.
Buenos días a cada uno. Nosotros somos el grupo número 13. También nos tocó exponer sobre el rol del notario en la institución del matrimonio. Cuando un notario autoriza un matrimonio, no solo está redactando un instrumento público, está dando fe pública de que ese matrimonio cumple con todos los requisitos que exige la ley. Y por ello su actuación tiene consecuencias jurídicas muy importantes. Siguiente diapositiva, por favor. Entre las responsabilidades del notario podemos encontrar la responsabilidad legal, la responsabilidad ética y la responsabilidad civil. En el ámbito legal, el notario debe verificar la identidad de los contrayentes, su capacidad para contraer matrimonio y las inexistencias de impedimentos legales también que debe cumplir con las formalidades establecidas en el Código Civil y el Código del Notariado. En la parte ética podemos encontrar que el notario debe actuar con parcialidad, honestidad, diligencia. No puede favorecer a ninguna de las partes, ni omitir información relevante. Tiene el deber de asesorar a ambos contrayentes y sobre los efectos jurídicos del matrimonio, especialmente en relación con el derecho y las obligaciones que surgen entre los cónyuges. Y en el ámbito civil también podemos encontrar que el notario si actúa con negligencia y causa daños a los contrayentes o a terceros, puede hacerse responsable por los perjuicios ocasionados. Por ejemplo, si autoriza un matrimonio sin verificar documentos o algún impedimento legal, podría generar consecuencias patrimoniales y familiares. En las actuaciones del notario pueden derivarse en una fase previa, se pueden derivar en una fase previa y una fase posterior de la celebración del matrimonio. Siguiente diapositiva, por favor. Entre los errores y riesgos de las fases previas, antes de celebrar el matrimonio, el notario debe verificar que no exista incapacidad legal, tanto como entre menores y personas que no tengan su sano juicio, se podría decir, o no tengan la capacidad cognitiva, perdón, pero se me fue la palabra, para poder llevar a realizar un matrimonio, tanto como un menor de edad o una persona que padezca de alguna discapacidad. Este es una de los errores que puede cometer un notario en legalizar un matrimonio de esta forma. También podemos encontrar entre estos el impedimento, como la vinculación de parentesco, como entre primos, tíos, también como entre suegro y nuera y todo en ese ámbito. Eso podría ser una de las incapacidades que pueden haber. También verificar la identificación o que la información de la persona sea deficiente o documentos sin revisar. Como han dicho muchos compañeros acá, cuando un notario va a celebrar un matrimonio, pide que sean certificados de nacimiento y el DPI para verificar que sea la misma persona y que sí esté, como está establecido en el DPI, la identidad de la persona. Y también omitir requisitos formales o invalidez, como les decía, que la persona no tenga sus capacidades para poder tomar decisiones. Como les comentaba, una persona con incapacidad legal pues sería la edad. También podría ser que no tenga sus facultades bien para poder firmar o tomar una decisión por sí misma. Esos serían los errores y riesgos de la fase previa antes de celebrar el matrimonio. El principal riesgo es no verificar correctamente la capacidad de los contrayentes. El notario debe comprobar que ambos tienen la capacidad legal al casarse y que prestan con su consentimiento libre y voluntario. También debe revisar la existencia de impedimentos matrimoniales como un vínculo matrimonial anterior, no disuelto, determinando grados de parentesco u otras prohibiciones establecidas en la ley.
Otro error frecuente sería una identificación deficiente de los contrayentes, la falta de revisión de los documentos u omisión de requisitos formales. Esos errores pueden afectar la validez del acto y generar responsabilidad para el notario. En la fase posterior, la siguiente diapositiva, por favor. En la fase posterior, los errores y riesgos que puede contraer un notario son omitir y retrasar avisos al registro civil, afectar la publicidad y la eficacia frente a terceros, y la mala conservación del protocolo notarial, pérdidas o deterioro del documento. Después de autorizar el matrimonio, el notario debe cumplir con los avisos e inscripciones correspondientes. Un riesgo importante es omitir y retrasar los avisos, ya que estos pueden afectar la publicidad y la eficacia del matrimonio frente a terceros. La correcta documentación y conservación del protocolo también forma parte de una responsabilidad. Acá nos indica de que es importante también que la documentación sea conservada de manera correcta en el protocolo, ya que también incurriría en algún error o riesgo para el notario, ¿verdad? Y la siguiente diapositiva, por favor. También podemos encontrar que el notario da fe pública y garantiza la seguridad jurídica. Da certeza sobre la seguridad del consentimiento y el cumplimiento legal de ambas partes. Da protección constitucional a la familia. No es solo trámite, requiere contrato real y legalidad, las funciones preventivas y evitar conflictos. Desde su perspectiva crítica, la fe pública notarial es un elemento fundamental para la seguridad jurídica de la familia en Guatemala. La intervención del notario brinda la certeza sobre la identidad de los contrayentes y la autenticidad de su consentimiento y el cumplimiento de los requisitos legales. Sin embargo, la fe pública no debe entenderse como una simple formalidad. Si el notario se limita a cumplir requisitos documentales sin realizar una verdadera función de control y legalidad del instrumento matrimonial, puede verse afectada. Por ello, el notario debe desempeñar el papel preventivo de su función y no únicamente autorizar un matrimonio sin prevenir conflictos futuros, proteger los derechos de los cónyuges y garantizar que el matrimonio nazca conforme al ordenamiento jurídico. En un país donde la familia tiene la protección constitucional, el notario contribuye directamente a la estabilidad de las relaciones familiares y sus actuaciones responsables que fortalecen la confianza de la sociedad en la institución, en las instituciones jurídicas. En conclusión, el notario es garante de la legalidad si cumple y hace cumplir la ley. Es responsable de la seguridad jurídica y da fe pública al acto y protección a la familia previa ante los riesgos. Y sería todo, compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera. Grupo número 13. Solo permítame un minuto, ahorita regreso. Perdón, compañeros. Grupo número 13, muy bien. Y la verdad que tocó temas que son importantes de la función notarial en el matrimonio, como es la seguridad jurídica. Porque recuérdense que ustedes como notarios
al autorizar un matrimonio, esa certificación del acta de matrimonio, que ustedes inscríbanme en el aviso notarial, a las personas, a los contrayentes, no únicamente les va a servir para demostrar que están casados, o sea, no les sirve para demostrar que están casados, pero para diferentes trámites. Podemos ver el tema del IX, pensiones por jubilación, el tema de algún beneficio, el tema también de herencias. Para todo ello sirve el acta de matrimonio. Entonces tienen que tener ustedes la responsabilidad, porque las personas por algo se casan. Si bien es cierto, el matrimonio es una institución social, también lo es que muchas personas pues se casan también con diferentes objetivos para protegerse. Al final el matrimonio es una protección para alguno de los cónyuges supérstite, el que sobrevive. El tema de pensiones, el tema de beneficios, el tema de herencias. Entonces, por eso es importante que ustedes como notarios al momento de ejercer tengan la responsabilidad de inscribir los matrimonios. Imagínense que ustedes le realizan el matrimonio a una persona, nunca lo inscriben, la persona fallece, el cónyuge, quiere iniciar los trámites para la jubilación por viudez, y cuando intenta realizar no puede porque no tiene el acta de matrimonio. Por supuesto, ese matrimonio se puede inscribir extemporáneamente, no hay ningún problema, pero ya le causó a usted, a esa persona sobreviviente, un perjuicio. Entonces hay que ser responsable con ello. Como decía el grupo 13, también verificar documentos, verificar capacidad, explicar. Usted también como notario es un asesor al momento de que van a contraer matrimonio, explicar muy bien de qué trata el matrimonio y no solo únicamente en el acto, sino previamente. A mí me gusta, por lo menos es un tema personal, conversar con los contrayentes previo a realizar el matrimonio para ver cuál va a ser el régimen económico del matrimonio, explicarles de qué consiste cada uno, explicarles ciertos derechos y en qué va a tratar un matrimonio, porque no es solo de casarse, de dar el aviso y ya. Nacen varias obligaciones y varios derechos con el matrimonio. Y ustedes como notarios tienen esa obligación, que es una obligación previa. Así que tomen en cuenta eso. Grupo número 14, por favor. Buenos días, licenciado. Buenos días. Para iniciar, nosotros como grupo planteamos la siguiente pregunta. ¿Qué ocurriría si un notario autorizara un matrimonio sin verificar quiénes son los contrayentes, si tienen capacidad para casarse o si existe algún impedimento? Pues esto no sería simplemente un error de documentos, pues el matrimonio es una institución jurídica que modifica el estado civil y genera derechos y obligaciones entre los cónyuges. Por ello, el notario debe asegurarse de que la decisión sea válida, libre y conforme a la ley. La responsabilidad del notario: antes de autorizar el matrimonio, el notario debe identificar correctamente a los contrayentes, revisar sus documentos, verificar su capacidad y comprobar que no existan impedimentos matrimoniales. También debe asegurarse de que el consentimiento sea libre, expreso y consciente. La fe pública no significa que el notario pueda firmar documentos sin revisarlo. Por el contrario, implica actuar con conocimiento, cuidado y responsabilidad. Además, existe una responsabilidad ética, ya que debe actuar con imparcialidad, independencia y honestidad, orientar a los contrayentes y asimismo explicarles las consecuencias jurídicas del matrimonio, incluyendo el régimen económico y las capitulaciones matrimoniales. También puede existir responsabilidad civil si por negligencia se autoriza un matrimonio irregular o se incumplen formalidades esenciales ocasionando daños o perjuicios. Uno de los principales riesgos es confiar únicamente en la apariencia de la legalidad de los documentos. El notario debe comprobar que los nombres, identificaciones, fechas y demás datos necesarios sean correctos. También debe verificar la libertad de estado, ya que una persona que todavía está casada o mantiene una unión de hecho no disuelta legalmente no puede contraer matrimonio.
Otro aspecto importante es la edad. Desde el 22 de septiembre de 2017 está prohibida la autorización de matrimonios de personas menores de edad, por lo que el notario debe aplicar la normativa vigente. Después de celebrar el matrimonio, su responsabilidad continúa, pues debe elaborar correctamente el aviso circunstanciado y emitirlo al RENAP. Los errores en estos datos pueden generar problemas para inscribir el matrimonio o realizar futuros trámites civiles y patrimoniales. Como grupo, consideramos que la fe pública notarial es fundamental para brindar seguridad jurídica, pero no debe convertirse en una autorización automática o en una simple formalidad administrativa. Detrás de un matrimonio existen personas, bienes, obligaciones y proyectos de vida. Por eso, el notario debe procurar que la decisión sea libre, válida y conforme a la ley, previniendo situaciones como el engaño, la presión o la falsedad documental. Podemos concluir que el papel del notario en el matrimonio no se limita únicamente a leer, firmar y sellar un documento, pues debe verificar la identidad y capacidad de los contrayentes, garantizar su consentimiento y cumplir correctamente con todas las formalidades legales. Por ello, la fe pública notarial debe ejercerse con responsabilidad, conocimiento y ética, porque una autorización incorrecta puede generar consecuencias legales y afectar tanto a los contrayentes como su familia. Muchas gracias. Muchas gracias, grupo número 14. Mencionaba algo que yo quiero poner de ejemplo, algo que mencionaba la compañera respecto a los datos del aviso circunstanciado. Pero hay datos en los que el notario no se puede equivocar porque el RENAP no lo va a permitir. Es decir, por lo menos ahora, antes sucedía mucho en las municipalidades que colocaban mal un nombre y así se inscribía. Pero ahora con el tema del RENAP de la seguridad registral, que usted se confunda con el nombre, que usted se confunda con el DPI, que usted se confunda con el lugar de nacimiento, va a estar complicado porque además del aviso uno lleva, además del aviso, el RENAP tiene cómo verificar si los datos son los correctos. Ellos verifican, bueno, me está diciendo que esta persona nació en tal lugar con tal documento personal de identificación, verifican el sistema, bueno, sí es ella. Entonces, con el nombre, con el DPI, con los datos que son verificables por el RENAP, va a ser complicado que usted se equivoque y si se equivoca, el RENAP le va a rechazar el aviso porque se equivocó. Pero hay otros datos donde el notario se puede equivocar o voluntariamente hacer eso, que le puede generar conflicto a la persona. Y voy a hacer algo muy específico. La fecha del matrimonio. Hay notarios que casaron a unas personas, a ciertas parejas en 2009, nunca vieron el aviso. ¿Y qué es lo que hacen? Dan un aviso, pero en el aviso colocan que se casaron en 2012. O vamos, para ponerlo algo más cercano. ¿Qué pasaría? Las personas, uno de los contrayentes fallece. El cónyuge supérstite radica el proceso sucesorio, testamentario o intestado. Vamos a poner el ejemplo de intestado. Y lo que reclama ese cónyuge supérstite no es la herencia, sino sus gananciales. Porque los gananciales le convienen más que reclamar herencia, porque es el 50% de los bienes. Entonces reclama gananciales sobre una propiedad que se adquirió en 2010. Presente el acta de matrimonio, la certificación del acta de matrimonio. Pero cuando esto va a PGN, para que PGN opine respecto al sucesorio, se dan cuenta que ellos como fecha de matrimonio tienen 2012, aunque se hayan casado en 2009. Y por lo tanto, ese bien inmueble no puede entrar al régimen de gananciales. Entonces el notario en una fecha lo pudo hacer por error o lo pudo hacer voluntariamente porque no quiso hacerse responsable de un aviso extemporáneo y totalmente erróneo. Puede perjudicar a los contrayentes. Entonces, ojo con esto, ¿no? Los datos personales pues sí son verificables por el RENAP, pero con cuestiones como fechas, horas, lugares, esos el RENAP no los puede verificar. Entonces hay que ser responsables como notarios para eso también, porque una fecha mal colocada le puede perjudicar a la persona también.
no solo un dato. Pues anteriormente cuando habían errores de nombres de algún dato, pues se rectifica la partida. Y con la fecha, pues también se puede rectificar siempre y cuando haya algún medio de prueba que demuestre que el matrimonio fue realizado en esa fecha. Es decir, si el notario protocolizó el acta y en el acta aparece que fue en 2009, pues sí habrían medios probatorios para rectificar el acta. Pero si no existe eso, entonces ya causamos perjuicio a los contrayentes. Por favor, grupo número 15. Buen día, licenciado y compañeros. Buen día. Como primer punto, nosotros llegamos a la conclusión de que el notario, al autorizar un matrimonio, asume una responsabilidad legal, pues ya que éste ejerce la fe pública y éste debe cumplir estrictamente con las formalidades esenciales para garantizar la validez y la certeza jurídica del acto. También asume la responsabilidad civil por los daños y perjuicios que se puedan derivar si el instrumento es declarado nulo por su culpa. Y éticamente, ya que debe actuar como una honradez notoria, proporcionando la seguridad, la verdad y la credibilidad como depositario de la confianza que le brinda el Estado, ¿verdad? Los dejo con mis compañeros. Buenos días, licenciado y compañeros. Pues yo les voy a explicar lo que es el inciso C, lo que es una postura crítica sobre lo que es el papel de la fe pública notarial en la Constitución de Familia en Guatemala. Pues la fe pública notarial es la facultad que el Estado pues otorga al notario para dar autenticidad y certeza jurídica a los actos que autoriza. En el caso del matrimonio, pues el notario no solo celebra lo que es el acto, sino que ve lo que es la identidad y la capacidad legal de los contrayentes. Pues comprueba que no existan impedimentos legales y deja pues constancia de la voluntad libre de ambas personas. Esto se encuentra regulado en el artículo 1 del Código Notariado, el decreto 314, el cual pues al notario pues como un profesional investido de la fe pública como pues para autorizar actos y contratos conforme a lo que es a la ley. Asimismo, también pues encontramos pues en nuestro Código Civil de Guatemala, Decreto Ley 106, en los artículos regulados en el 92 al 101 que nos regula el matrimonio y autoriza que éste pues pueda celebrarse ante un notario cuando se cumplen los requisitos legales, especialmente en sus disposiciones relativas a la celebración del matrimonio. Desde una postura pues crítica, considero que la intervención del notario fortalece lo que es aquella seguridad jurídica de la familia, porque pues garantiza que el matrimonio se celebre con apego a la ley y protege lo que es la voluntad de los contrayentes. Muchas gracias. Muy bien, grupo número 15, ¿verdad? Ya concluyeron con la presentación. Mire, con el tema del matrimonio, me imagino que todos los que están acá saben qué es una unión de hecho. Por supuesto, declarada legalmente. Creo que la mayoría sabe que es una unión de hecho declarada legalmente. Entonces, el matrimonio y la unión de hecho tienen cierta diferencia. Al final, el notario también puede autorizar una unión de hecho, pero si tienen diferencias. Entonces, como notarios también es importante al momento de que una pareja pues comparezca a su oficina o lo contacte mediante algún medio, verificar si corresponde mejor una unión de hecho o un matrimonio, tomando en consideración que la unión de hecho puede ser después matrimonio. Si se puede, y esto lo voy a explicar. Al momento que usted verifica documentos,
Las personas, para un matrimonio, las personas tienen que estar solteras, no tuvieron que haber estado casados o estuvieron casadas, pero se divorciaron legalmente. Si usted en los documentos verifica que la persona está unida de hecho, pero la unión de hecho es de los contrayentes, es de las personas que le están solicitando los servicios, pues no hay ningún problema en el que usted pueda realizar ese matrimonio, lo puede realizar. Si las personas están unidas de hecho entre ellos, sí se pueden casar. Ahora, si esas personas están unidas de hecho con otra persona, por supuesto que no van a poder casarse. Entre otras cosas que usted verifica. Muy bien, grupo número 15. Grupo 16, por favor. Solo una cuestión, el grupo 16, ¿quién es el expositor del grupo 16? Yo, Pablo Alejandro, licenciado. Pablo Alejandro Chacón. ¿Correcto? Es que en la carátula le colocaron grupo número 10, pero no sé si... Sí, correcto. Nosotros nos equivocamos. Ya con la auxiliar ya habíamos platicado de eso, pero ella me comentó que usted ya había calificado. Entonces que dejáramos así la portada. Ah, sí, no, no hay ningún problema, solo quería verificar si sí era el grupo 16. Entonces no hay ningún inconveniente. Perfecto, Bueno, grupo 16, por favor. ok, perfecto. Buenos días a todos. El día de hoy vamos a abordar el rol del notario en la institución del matrimonio. A diferencia de la creencia común de que el notario solo firma documentos, su función es fundamental. Es quien otorga validez legal y certeza jurídica a la unión. Responsabilidades. El notario asume tres responsabilidades principales. Uno, responsabilidad legal y penal. Debe aplicar estrictamente el Código Civil y el Código de Notariado. Si omite requisitos, el acto puede ser nulo y si da fe de hechos falsos, comete delito de falsedad ideológica. Ejemplo, si el notario consigna que los novios firmaron en su presencia, pero uno de ellos no estaba, incurre en falsedad ideológica. Dos, responsabilidad ética. Debe ser imparcial y garantizar que el consentimiento de ambos sea totalmente libre. Ejemplo, si nota que uno de los novios está siendo presionado o duda a responder, debe suspender la diligencia. Responsabilidad civil. Responde patrimonialmente por daños y perjuicios. Errores y riesgos críticos a evitar. Existen errores graves que el notario debe evitar en dos fases. Fase previa, no verificar la mayoría de edad mediante el DPI. Pasar por alto impedimentos como el parentesco o matrimonio anterior no disuelto. O no exigir la constancia médica de sanidad prematrimonial. Ejemplo, se autoriza la boda de una persona que sigue casada legalmente, pero afirma estar separado, comete un error crítico. Fase posterior, omitir el envío del aviso a RENAP dentro de los 15 días hábiles o no inscribir las capitulaciones en el registro de la propiedad si eligieron un régimen especial. Impacto de la fe pública notarial en la familia. Todo esto refleja el verdadero impacto de la fe notarial. Protección constitucional. Cumple con el artículo 47 de la Constitución, formalizando a la familia como la base de la sociedad. Eficacia y agilidad. Brinda una alternativa rápida con inmediatez, sin la demora administrativa de las oficinas del Estado. Prevención de litigios. Previene juicios futuros, asegurando que la unión y el régimen económico nazca limpios de vicios legales. En conclusión, la labor del notario es determinante para otorgar certeza jurídica y estabilidad a la familia guatemalteca. Muchas gracias.
Muy bien, grupo 16. Solo el compañero tocó un tema y voy a hacer la siguiente pregunta. Porque mencionaba el tema al principio de una de las responsabilidades y una de las partes no está presente durante el matrimonio. ¿Es posible celebrar un matrimonio si una de las partes no está presente personalmente, si uno de los contrayentes no está presente personalmente? ¿Es posible? Sí se puede, licenciado, por medio de un ¿Por medio de un mandato. mandato? ¿Qué clase de mandato sería para otorgar para poder contraer matrimonio? Sería un mandato. Es un mandato especial, por supuesto, con representación. En ese caso, bueno, con o sin representación, pero es esencial con representación. Sería un mandato especial para poder contraer matrimonio. Por supuesto, el mandato es únicamente para firmar, no para otro acto del matrimonio, es para firmar únicamente. Y el notario tendría que hacer constar eso, que en el acta notarial comparece una persona en calidad de mandatario especial con representación de tal señor. Entonces, solo el micrófono de la compañera María Luisa, por favor. Ahí está, gracias. Entonces, sí se puede contraer matrimonio, pero el notario tiene que hacer constar dicha cuestión tanto en el acta como en el aviso, que la persona compareció mediante un mandatario especial para contraer matrimonio. Los mandatos especiales son los adecuados tanto para casarse como para divorciarse, como para capitulaciones y como para sentar bases del divorcio. Por supuesto, si es para un divorcio, el mandato especial tiene que acompañarse de otro mandato para poder comparecer ante un juez, que es un mandato judicial. En un mandato para un matrimonio, yo consideraría que si bien la ley permite con o sin representación por el tipo de acto, sí sería con representación, porque sí está actuando en nombre de otra persona. O sea, y lo que él haga obliga a su mandatario, a su mandante, mejor dicho. Entonces ahí yo creo, considero que por lógica tendría que ser un mandato con representación. Miren, y hay otras cosas importantes para tomar en cuenta dentro de la celebración de un matrimonio. Además de la revisión que usted va a hacer de los documentos y de las cuestiones previas que va a tener que tomar en cuenta. En la sección A había un grupo que ellos expusieron que una manera de poder, previo a realizar el matrimonio, es proporcionando un formulario a los contrayentes para que ahí expongan algunos datos. Y la verdad que me pareció bien la idea. Algunos profesionales de la salud hacen eso, le trasladan a usted un formulario para que lo pueda llenar y ya haga constar algunos datos que necesita para ello. En el caso del matrimonio, pues usted como notario le podría trasladar el formulario para que le llene ciertos datos que usted necesita. Tomando en cuenta que ahora con la comunicación, que muchas veces es 100% digital, usted a los contrayentes presencialmente los va a ver hasta que realice el matrimonio. Lo contactan por algún medio digital, le hablan, usted les explica en una llamada, solicita los documentos, y la mayoría de documentos ahora pues se pueden trasladar de forma digital. La certificación de nacimiento, la certificación de soltería, una constancia de soltería, también se puede trasladar de forma digital. Se puede descargar en la página del RENAP. El DPI le pueden trasladar los DPI escaneados y usted tenerlos a la vista hasta el momento que realice el acto del matrimonio. Entonces puede ser una forma de suplir esa comunicación a través de un formulario o bien a través de llamadas. Entonces lo recomendable primero, antes de autorizar el matrimonio, es de verdad tener esa comunicación con los contrayentes, explicar muy bien qué es el matrimonio. Y el notario también tiene que llevar a cabo una función preventiva. El inconveniente de la función preventiva del matrimonio, que hay ciertos temas que a los cónyuges no les gusta, a los futuros cónyuges no les gusta tocar cuando se van a casar. Porque en ese momento es un tema que para ellos es
muchas veces como, no, si toco este tema estoy negando el amor, pero no es así. Como puede ser el régimen económico del matrimonio, como puede ser la constancia de sanidad. Hay muchos contrayentes que no permiten que uno como notario les pueda asesorar en ese sentido y uno trata de hacerlo. Sin embargo, no lo hacen, pero uno como notario lo hace tratando de prevenir, porque al final no es por ser pesimista, pero actualmente en Guatemala la tasa de divorcio es bastante alta. Hay parejas, a mí ya me ha pasado, que acuden para divorciarse voluntariamente. O sea, los dos tienen 2 meses de casados y ya no quieren estar juntos. Llegan con uno como notario y le dicen como abogado, porque ahí sí es como abogado para divorciarse, y que quieren divorciarse voluntariamente. Sin embargo, la ley regula que para que usted se pueda divorciar, cuando ambos cónyuges están de acuerdo, necesitan por lo menos haber vivido 1 año juntos. Pues no vivido como tal, pero sí estar casados por lo menos 1 año. Entonces uno se da cuenta de, llevan 3 meses casados y ya se quieren divorciar, pero voluntariamente no se puede. Entonces la otra alternativa es mediante una causal, un divorcio por causal determinada en la vía oral. La causal más utilizada en un divorcio por causal es el abandono o la separación. Sin embargo, por el plazo que tienen apenas de haberse casado, no aplica tampoco. Ni siquiera tienen el año casado, mucho menos van a tener 1 año de estar separados. Entonces habría que buscar otra causal, y en derecho civil, si bien es un divorcio se litiga en juzgados de familia, sigue siendo derecho civil. Y en civil existe la máxima que quien lo dice lo tiene que probar. Entonces todo eso uno como notario lo tiene que prever. Sin embargo, el cliente en ese momento, o los clientes, es algo que ni siquiera quieren tratar. Uno les dice, miren, ¿qué régimen económico van a adoptar? Y es recomendable y es una obligación explicarles. Miren, si eligen de comunidad gananciales, tienen esto. Separación absoluta, tienen esto. Comunidad absoluta, tienen esto. ¿Cuál de los 3? Y muchos en ese momento eligen de comunidad absoluta. A los 4 meses ya se están peleando, se están agarrando del pelo porque uno de los dos saca mal la pasta de dientes, o porque uno de los dos deja mal puesto un vaso. Hay problemas, hay divorcios que se dan por esa razón, porque no se soporta. Y cuando se lleva a cabo el divorcio, se dan cuenta que se casaron bajo el de comunidad absoluta, es decir, lo que tenías antes, lo que hicimos ahorita, es la mitad para cada uno. Y surgen ya los cuentazos. Entonces uno como notario tiene que prever eso. Sin embargo, cuando se están casando, porque todo es alegría en ese momento, y no digo que tenga que ser tristeza, porque tampoco, ¿verdad? Tampoco uno tiene que ir a celebrar un matrimonio como que fuera un funeral. Aunque yo sí tengo un compañero, colega, que sí, los matrimonios que él he visto celebrar de verdad parecen funerales. Aunque él esté contento, pero los hace muy rígidos. Uno como notario también, en el tema de oralidad, es importante no solo el abogado, sino también el notario, la oralidad. Tratar de hacer amena la ceremonia. No somos robots. Y al final de cuentas es una celebración. Entonces, aunque a usted le importe poco el matrimonio, pues hay que mandarse un poquito felices por los contrayentes. Y es algo bueno felicitarlos, aunque a usted la verdad que en su interior le dé lo mismo si se casaron o no. Pero tiene que demostrarlo al menos. Eso. Y también vamos con el tema ético. Y el tema ético creo que mencionaban. Usted se da cuenta que se están casando, pero no se están casando porque quieren, sino hay algo atrás. Usted les pregunta, miren esto, y se nota que no se están casando porque ellos quieren casarse. También todo eso tiene que verlo uno como notario. También decía en la clase de la sección A que a usted como notario también le va a tocar en algún momento casar a algún colega, algún amigo. La compañera Jennifer, Andrea, cuénteme.
Licenciado, una pregunta como lo que usted decía, que si uno veía que pues no era como que por amor, por decirlo así, puede uno decir, mire, no lo voy a celebrar. O sí, lo tiene que celebrar aunque uno piense que no es porque ellos quieren. Mire, a ver, si es por amor, la verdad que sí es muy subjetivo, porque las personas demuestran el cariño de diferente manera, pero sí a veces se nota cuando las personas no quieren casarse, sino que alguien los está coaccionando. Pasa mucho cuando hay embarazos, los padres, y a mí ya me tocó un divorcio en ese caso, yo los divorcié, no los casé, pero los papás los obligaron a casarse. Entonces uno como notario sí tiene la libertad de poder aceptar o no un trabajo, y eso pasa no solo en el matrimonio, sino con cualquier cliente que a usted que lleva a su oficina. Usted tiene la libertad de aceptar o no realizar ese trabajo, porque al final es una profesión liberal. Si usted no se siente cómodo realizando el matrimonio o una escritura, en el caso del notariado más amplio, tiene esa libertad de aceptar o no realizar ese matrimonio. Lo puede hacer perfectamente. Si considera, si no, pues tampoco lo hace. Yo este año tenía un matrimonio que no quería realizar y al final no lo realicé. Les dije que no podía, la verdad, y no lo realicé. Entonces uno también tiene la libertad de poder hacerlo. Y es un tema, yo considero que ético también. Si no está de acuerdo, pues no realizarlo. Y les decía también, va a llegar un momento que algún amigo les va a pedir a ustedes que los case. Tal vez ese amigo o esa amiga se va a casar con la pareja que usted le vive diciendo que no le conviene. Pero como se lo pide, le empieza a llorar ahí que lo case, lo va a tener que hacer. Yo me acuerdo que hace unos años yo tenía un amigo que tenía una pareja que cada semana terminaban la relación. Y hubo un momento que me habló y me dijo, mira, me quiero casar y no sé qué. Y le tuve que decir que no. La verdad que le dije que no porque yo sabía que esa relación, entonces me negué en ese momento, se enojó un poco el amigo, al final la relación nunca se casaron, siempre terminaron. Entonces a veces pasa eso. O también les decía en la sección A que qué pasaría si a usted como notario, ahorita en la universidad, que no es recomendable, la verdad, pero en el mismo salón de clase tiene su pareja, tiene su novio o novia, terminan y a los 3 años su exnovio o su exnovia le solicita que le celebre el matrimonio. ¿Qué harían ustedes como notarios en ese caso? Si la ex le solicita que le celebre el matrimonio. Y lo más fregado que con la persona con la cual los cambió. ¿Qué harían ustedes? ¿Lo celebran, no lo celebran? Lo celebramos. Lo celebramos. Yo en mi lugar sí lo haría. Hacemos chistes de divorcio. Sí, Lick, yo sí. Sí, lo Sin miedo celebrarían. al éxito. Sin miedo al Sí, éxito. sí pagan aquí. ¿Y qué harían, como dice un compañero, qué harían con los honorarios? No le cobramos el triple, licenciado. Por la ética profesional, yo creo que no sería Le conveniente. cobramos, por supuesto. Y cobramos menos para cuando se divorcien. Por la ética profesional creo que no es conveniente. Yo no le cobraría No, podría. demasiado para demostrarle que me da gusto que se case con otra persona. No le cobraría el divorcio porque así le da gusto que se divorciaron también. Miren, ya vieron que con ese tema pues puede variar la respuesta de cada uno. Ustedes unos cobrarían más, otros ni cobrarían para demostrar que ya no les importa, otros no cobrarían por la alegría de que se casa porque está cometiendo tal vez un error. Pero puede ser que también ustedes le cobran el triple, llegan al matrimonio, están bien alegres, los miran casar, se pueden a llorar enfrente de todos los invitados, porque puede pasar también. Eso que digan que los abogados y notarios no tengan sentimientos no es tan así en la práctica. A veces uno sí tiene sentimientos, entonces, ojo con Tenemos eso. que superarlo. Eso sí, pero eso puede ser que tarde o puede ser que no. Entonces, algunos lo celebrarían, otros no lo celebrarían. El divorcio como abogado sí lo llevarían o no. Sí, no, sin cobrar. Sí,
Por supuesto. Igual es un negocio, o sea, lo veo desde ese punto de vista. Miren, yo preferiría llevar un divorcio que el matrimonio, no tanto por el tema de porta, ¿no? Sino por el tema de honorarios. Porque el divorcio se cobra mucho mejor, lamentablemente, que un matrimonio. Aunque en un divorcio, si es un divorcio por voluntario, hay veces que uno habla 2 minutos en la audiencia. Todo ratifica la demanda, a veces el juez lee las bases, por lo menos en Guatemala. Entonces es mejor pagar un divorcio voluntario que un matrimonio, aunque el matrimonio lleva más trabajo a mi consideración. Si ustedes se dan cuenta, estamos viendo que revisaron documentación antes. Trabajaron en el acta de matrimonio, trabajaron las constancias, trabajaron en el aviso. Llegan al día y hora del matrimonio. Es una boda grande. 150 personas de invitados o más invitados, 200 invitados. 200 invitados en la boda. Al frente está el altar. Y ahí se tiene que parar usted como notario. Enfrente a 200 personas empieza a hablar, los saluda, empieza a realizar el matrimonio, los felicita al principio, da algunas palabras, lee el acta, les pregunta. Estamos hablando que de perdida en ese tipo de bodas usted como notario habló mínimo unos 25 minutos. Mínimo unos 25 minutos. Termina la boda, les entrega la constancia de matrimonio, tiene que extender el aviso de matrimonio, lo extiende, lo lleva al RENAP. El RENAP opera el aviso y les comunica a los contrayentes que ya pueden hacer el cambio, la sustitución del DPI para que ya aparezca el estado civil como casados. Entonces, si se dan cuenta, aunque lamentablemente en la práctica se ha devaluado un montón la función notarial en el matrimonio, ya lo toma como que fuera. Yo vi incluso el año pasado, creo que había ferias de matrimonios, donde decía que si usted llegaba a tal oficina con sus certificados de nacimiento, lo casaban. Por supuesto, llegaba con su pareja, ¿no? Entonces, a ese punto hemos llegado de darle tan poco valor al matrimonio, pero si yo les cuento todo lo que lleva el matrimonio, se dan cuenta de que es un procedimiento no fácil, no sencillo. Y además de eso, súmenle los años que tuvieron que ustedes que estudiar. No solo los 5 años de U, los 5, 6, 7, 8, 9, 20 años que se tardan en cerrar la carrera, sino también los privados, la tesis, la juramentación en el colegio, la juramentación en la corte. A eso hay que sumarle todo el procedimiento para casarse. Entonces, a mí sí me parece muy, muy lamentable que se le dé tan poco valor a la función notarial en el matrimonio. Y lamentablemente, no es que la gente le dé ese poco valor, es el mismo notario quien le ha dado ese poco valor. Por supuesto, no todos, la minoría. La minoría que regala el trabajo, la minoría que lo rifa, la minoría que la verdad que lo prostituye, porque al final eso es prostituir una función tan especial como la función notarial. Y miren, es el caso del notario. En Guatemala tal vez no lo dimensionamos y no le damos la importancia, porque al final de cuentas nos graduamos con ambos títulos. Pero si ustedes van a otros países, les voy a poner un ejemplo, España. En España un notario es un profesional muy, muy respetado. Pero es con un número cerrado de notarios. En España un notario muchas veces su salario es mayor que la de un magistrado. Y en España es muy respetado la función notarial. Entonces, lamentablemente aquí se le ve, de verdad, no se le da la importancia debida a la función notarial. Y menos a la función notarial en matrimonios, por todos los
por todo lo que yo les he comentado. Así que al momento que usted se gradúe y realice un matrimonio, tome en cuenta todo esto para pactar honorarios y también para que usted también le dé importancia a su profesión como notario. El compañero Eber Meléndez, cuénteme. Buenos días, licenciado. Disculpe, solo una consultita. ¿Cuál consideraría usted que sería un honorario adecuado para celebrar un matrimonio? Por ejemplo, acá en Santa Rosa, en promedio, la mayoría de notarios cobran, creo que son 500 quetzales por un matrimonio civil, y yo siento que es bastante poco. Mire, el promedio va a variar dependiendo de dónde realiza usted el matrimonio. Si usted el matrimonio lo realiza en su oficina profesional, donde solo llegan los contrayentes, yo creería que un precio justo sería de 1,200 en la oficina profesional. Ahora bien, si el matrimonio lo realiza afuera, tiene que también tomar en cuenta el lugar donde va a ir. No es lo mismo que esté en zona 10, vaya a zona 9, que esté en zona 9 y vaya a otro departamento, otro municipio, y también dependiendo del día. Entonces ahí va a subir los honorarios. Todo eso lo tienen que tomar en cuenta. Lamentablemente en los municipios, a veces del interior, y no solo pasa con el matrimonio, sino también con escrituras públicas. Yo conozco casos en municipios del interior donde por una escritura pública de derechos posesorios, a veces los notarios cobran 300 o menos de eso para una escritura, por una escritura. Entonces, yo creo que también es el tema de la competencia desleal. También universidades que están graduando notarios como maquila. Y eso también perjudica la función tanto del notario como del abogado, porque también en el tema de honorarios también se van perjudicados los abogados. Entonces eso sería. ¿Alguna pregunta respecto al matrimonio antes de continuar con el tema? Compañero Herbert, cuénteme. Muy buenos días, Lick. Una consultita. ¿El abogado o el notario puede preguntarle a los que van a comparecer el matrimonio si vienen por su propia voluntad o si no vienen amenazados, si no vienen que los padres le digan tienen que casarse sí o sí o sí? ¿Puede preguntar eso el notario? Mire, no hay nada que le prohíba preguntar eso, sin embargo, creo que no sería la forma más conveniente de hacerlo, digamos. Lo que podría hacer el notario es, durante esa conversación, pues, poder inferir eso. Y se nota, la verdad que se nota cuando una persona está por su voluntad o está en contra de su voluntad, porque usted como notario le pregunta, miren, ¿qué régimen de matrimonio van a escoger? Y no le van a responder en ese momento, van a preguntar a alguien más. Es porque alguien más los está guiando. Miren, va a utilizar el apellido de casada, lo pregunta. ¿Cuándo va a ser el matrimonio? Lo pregunta. Entonces, ahí puede inferir usted cuando las personas están voluntariamente o están siendo coaccionadas para contraer el matrimonio. Sin embargo, si les pregunta directamente, puede ser que tenga una respuesta que las personas no le respondan a lo que usted le está preguntando o le respondan otra cosa totalmente contraria. La compañera Orfa, cuénteme. Con respecto a lo que está dando ahorita, fíjese que por lo menos cuando mi hermana se casó, como fue en la oficina del licenciado, pero antes el licenciado tuvo una reunión previa con ellos, pero la obtuvo de manera individual. Primero llamó a mi hermana, o sea, fueron el mismo día, pero primero le dijo a mi hermana qué pasa, que necesitaba hacerle unas consultas y que después pasara a Elba. Entonces, de forma individual, él les hizo las preguntas para ver, como dice usted, bajo qué régimen
si estaba haciendo, si el matrimonio era de voluntad propia o si había algo que la estuviera motivando a hacerlo, y le hizo varias preguntas. Entonces yo creo que a esta, pues para mí, pues tal vez sí fue como que una manera más, como que para poder saber si no le tenían que decir algo a ella, porque los agarró así de sorpresa, les dijo que llegaran a su oficina y que quería platicar con ellos antes de realizar el acta de matrimonio y toda la documentación, y que necesitaba hablar con ellos de algunos aspectos que iban a ir en el acta de matrimonio. Y los agarró así de sorpresa y primero, mire, primero necesito hablar con usted, le dijo mi hermana, y de ahí después pasa a él. Y pues así fue como ellos después procedieron a redactar el acta, el notario. Pero sí, primero eso fue lo que hizo, primero le consultó a uno por uno, ¿verdad? Mire, yo creería que tal vez lo hizo para ver si no hay coacción de uno hacia el otro. Yo lo entendería de esa manera. Por eso le preguntó a uno de forma separada, un poquito como que fuera una indagatoria a testigos. Lo veo de esa manera. Sin embargo, lo más recomendable por el tiempo sí es platicarles a los dos. Platicarles a los dos. Es muy raro que usted como notario vaya a ver un matrimonio en esas condiciones donde las personas no se quieren graduar, ¿verdad? Bueno, graduar se quieren todos, sino casar. Pero puede pasar. La verdad que yo nunca he tenido la experiencia donde note que las personas no se quieren casar. Generalmente, pues, los converso con ambos previamente, les explico más o menos y lo que tiene que hacer uno como notario. Por eso es importante entender bien un tema. Porque si usted entiende bien un tema, lo puede explicar con palabras sencillas, sobre todo para los regímenes del matrimonio. Si usted no entiende el tema, les va a explicar con palabras técnicas donde que usted está leyendo los artículos del Código Civil. Usted tiene que entender el tema para poder digerírselos y explicárselos con palabras sencillas. También explicarles derechos que nacen del matrimonio, no solo ir a leerles el acta, sino explicarles derechos. Y todo eso es importante previamente a poder realizar el matrimonio. Bueno, no habiendo otra pregunta de matrimonios, no sé si hay otra pregunta, pues vamos a continuar con el tema. Si no estoy mal, ya vimos testimonios y copia simple legalizada, ¿verdad? Todo eso ya lo vimos completamente. Con el aviso, no sé si ya vimos, creo que nos adentramos un poquito en los avisos, pero no lo vimos completamente. Entonces vamos a ver el tema de los avisos notariales para continuar con la clase. Recuérdense que estos temas van a ser los últimos que miremos previamente al examen. Después ya el examen nos tocaría el 5 de septiembre. Entonces, por favor, pongan atención a estos temas que son los avisos notariales. Y el último tema que veamos, que nos dé tiempo de ver hoy, pues entra en el examen. Y este primer tema es el aviso. Ya vimos los testimonios, tanto el especial a la parte interesada como la copia simple legalizada. Entonces vamos con los avisos notariales. Como se habrán dado cuenta ustedes al momento de realizar el trabajo del matrimonio que les dejé, el aviso que envían al RENAP no paga ninguna clase de impuesto y se redacta en papel bond. Se redacta en papel bond, eso es importante. Y va firmado únicamente por el notario que extiende el aviso, firma y sello del notario. Un aviso es simplemente una comunicación que se realiza a algún archivo, al Archivo General de Protocolos o algún registro. En el caso del matrimonio, el Registro Nacional de las Personas. Es únicamente eso, pero también hay avisos de autorización de un testamento. Por eso les digo que puede ser a otro registro. Este aviso es una comunicación simple. Usted lo va a redactar en papel bond, lo dirige a la persona correspondiente y no lleva ninguna clase
de reproducción, es decir, con el aviso usted no tiene que acompañar ninguna copia o reproducción de la escritura matriz. Es decir, cuando usted envía un aviso del matrimonio, en el aviso no tiene que acompañar el acta de matrimonio, ni la copia. Solo únicamente el aviso y el duplicado del aviso, en el caso del RENAP. El aviso que nosotros como notarios más vamos a familiarizarnos cuando aperturamos protocolo es el aviso trimestral. Yo creo que aquí en esta sección fue que me preguntaron qué pasaba si yo aperturaba en marzo o febrero. Si el aviso trimestral lo tenía que dar en abril. No. Porque el archivo, compañero, perdón. En el caso del aviso trimestral, pues el Archivo General de Protocolos lleva a cabo su calendario conforme a esos trimestres. En enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Es decir, si usted apertura el protocolo en marzo, el aviso trimestral que tiene que dar es del primer trimestre, de enero, febrero, marzo. Si usted apertura el protocolo en junio, usted tiene que dar únicamente el primer aviso que va a dar va a ser el aviso del segundo trimestre. Abril, mayo, junio. No es que el aviso corresponda a 3 meses. Y sí corresponde a 3 meses, pero son los trimestres que el Archivo General de Protocolos le va a regular, conforme el calendario que tiene el Archivo General de Protocolos, que ustedes lo pueden revisar en la propia página del Archivo General de Protocolos. También hay un aviso de instrumentos cancelados. Yo les explicaba en clases anteriores, cuando vimos las escrituras canceladas, que una razón para cancelar una escritura podría ser que hayan errores de impresión o porque no le hayan firmado todos los otorgantes o alguno de los otorgantes del instrumento público. Por eso usted cancela la escritura pública. Esa escritura pública cancelada, la número 12, usted previamente a esa escritura cancelada ya envió todos los testimonios especiales de la 1 a la 11. Y después redacta la 13. Envía el testimonio especial. El archivo, cuando verifique, va a decir, bueno, pero esta persona, el notario, me envió el testimonio de la 1 a la 11 y de la 13. ¿Qué es lo que pasó con la número 12? ¿Por qué no ha enviado el testimonio especial? ¿Qué es lo que pasa en ese caso? Usted como notario, para cumplir con las obligaciones, lo que hace es enviar el aviso de cancelación. Como yo les mencionaba, que una escritura cancelada no nace a la vida jurídica, pero sí ocupa un lugar en el protocolo. Por supuesto que no va a poder extender copia de esa escritura, porque está cancelada. Pero sí va a extender el aviso de cancelación, donde únicamente comunique al director del Archivo General de Protocolos, actualmente, que es un hombre que está en el cargo, que dicha escritura fue cancelada. Nada más. Es un aviso de cancelación. También es otro aviso que es el de protocolización. Pero según el artículo 40 de la ley del organismo judicial, ¿alguien me puede leer ese artículo, por favor? Artículo 40 del... Por favor. Dice obligaciones notariales. Los notarios deberán dar aviso al Archivo General de Protocolos dentro del plazo de 10 días de cada protocolización que hagan de acuerdo con esta ley, indicando la fecha y el lugar en que fue expedido el documento, funcionario que lo autorizó, objeto del acto y los nombres y apellidos de los otorgantes o personas a que se refiera, así como de los impuestos que hubieran sido pagados en el acto de protocolización.
El archivo extenderá recibo por cada aviso y llevará índices anuales por orden alfabético de los otorgantes. La omisión o demora del aviso hará incurrir al notario en una multa de 25 quetzales, que impondrá el director del Archivo General de Protocolos e ingresará a fondos judiciales. Lo dispuesto en este artículo es sin perjuicio de la obligación relativa al testimonio especial y al registro de poderes. El testimonio especial deberá contener transcripción o reproducción íntegra del documento protocolizado. Muchas gracias. Miren, el siguiente tema que veríamos sería la protocolización, después de ver los avisos. En el caso de una protocolización, usted puede protocolizar un documento que esté redactado en Guatemala o puede protocolizar un documento que venga del extranjero. Ya sea que ese documento lo haya redactado un notario extranjero, un funcionario extranjero, o que sea redactado por un notario guatemalteco en el extranjero. Independientemente de quién autorizó ese instrumento, usted lo protocoliza y tiene obligaciones posteriores. Por supuesto, si eso se va a inscribir en algún registro, extender el primer testimonio. El testimonio especial que también debe enviarlo. Y por supuesto, tiene que dar este aviso de protocolización, pero únicamente cuando es un documento proveniente del extranjero. Si usted protocoliza un acta de matrimonio, salvo que el acta de matrimonio venga del extranjero, no tendría el por qué dar un aviso. Únicamente lo protocoliza y ya. Y extiende el testimonio especial. Entonces, este aviso del artículo 40 de la Ley del Organismo Judicial únicamente nos habla de documentos que vienen del extranjero, por supuesto, apostillados, como la mayoría de estados, o con pases de ley cuando son estados que no han reconocido el acuerdo de la apostilla. En esos casos es que se da este aviso de protocolización. ¿Qué otros avisos también conoce el notario? Cuando amplía una escritura pública también tiene que dar ese aviso de ampliación. La aclara, la modifica, la rescinde. Cuando usted realiza una compraventa, una donación o cualquier documento que traslade la propiedad de una persona a otra, también tiene que dar avisos. El aviso a catastro municipal, el aviso a la dirección de catastro y avalúo de bienes, DICABI, también tiene que dar ese aviso porque la propiedad cambió de titular. Ahí también es otro aviso que el notario extiende. Y tenemos este abajo que es el famoso aviso a la Dirección General de Control de Armas y Municiones, la DIGECAM. Artículo 61 de la Ley de Armas y Municiones. ¿Y por qué se los menciono en el artículo 61? Porque es el que tiene la sanción pecuniaria más alta. Usted al momento de realizar una compraventa de un arma de fuego, que por supuesto únicamente la puede realizar en papel sellado especial para protocolo. Yo me acuerdo que cuando realizaba, estaba en una oficina jurídica, me acuerdo que una vez llegó un notario y me pidió realizar una compraventa de arma de fuego en un documento privado. Y yo me acuerdo que a veces, y pasa mucho con notarios, muchas veces uno sin graduarse, uno sin tanta experiencia ya tiene cierto conocimiento, que notarios que tal vez tienen más años, o que notarios graduados tengan. Entonces me acuerdo que yo le mencioné, pero mire, Lick, es que una compraventa de armas no se puede hacer en documento privado. O sea, sí la podría hacer usted, pero no va a tener ninguna eficacia, eso no se puede inscribir. Me acuerdo que le mencioné a Lick que no se podía. Y miren, me metí un sermón explicándome por qué sí, que uno no tiene que, los estudiantes no tienen que meterse en eso, muchas cosas que a veces agarra la gente como para demostrar que porque está grabado, pues tiene el conocimiento, aunque no lo tenga. Y eso me puede pasar a mí, les puede pasar a ustedes cuando estén graduados. Que uno esté graduado como abogado y notario no significa que ya lo sepa todo, hay cosas que no va a saber.
pues no las ha trabajado porque no es su experiencia, es su expertise. Y nos pasa a todos, hay notarios que tienen 50 años de ser notarios, pero hay cuestiones que como no las han trabajado tienen desconocimiento. Y la verdad que por cierto, compañeros, ya está compartida la asistencia, tienen hasta las 12, son las 11:40, es decir, 20 minutos para que puedan llenar la asistencia. Entonces, lo bonito de la carrera también de la abogacía y el notariado es eso, que uno no lo sabe todo y va aprendiendo. Hay cosas que uno no las ha trabajado y las trabaja y le empiezan a gustar. Tal vez usted nunca ha llevado sucesorios intestados o testamentarios, lo hace por primera vez y le empezó a gustar ese ámbito. Entonces, eso es lo bonito también de la carrera. Entonces, todo esto venía a colación de este famoso aviso, la DIGECAM, que si usted realiza la compraventa, por supuesto en protocolo, transcurren los 15 días hábiles después de haber realizado la compraventa y nunca avisó a DIGECAM, pues usted va a ser multado con 1,000 quetzales de multa por no haber realizado ese aviso a tiempo. Entonces hay que tomar en cuenta este aviso. Este ejemplo que les coloqué es un aviso trimestral. Yo me equivoqué al principio, todavía le coloqué señora directora, porque pasaron muchos años donde la jefa del archivo pues era una abogada y notaria, una notaria mejor dicho. Actualmente es un notario, es el licenciado apellido España, siempre se me va el nombre. Pero actualmente pues es señor director del Archivo General de Protocolos. Y esto es un aviso trimestral. Se tiene que mencionar el trimestre. Si se dan cuenta, ahí estamos del 1 de enero al 31 de marzo del año 2026. El último instrumento público que autoricé fue el número 22 de fecha 24 de marzo de 2026. Guatemala, 4 de abril de 2026. Abajo de esto va a aparecer su firma y su sello y nada más. Y se hace, por supuesto, en papel bond, tamaño oficio. ¿Alguien me puede mencionar qué es eso de clave o qué entienden ustedes como clave que aparece arriba? La clave que usted tiene como notario, me imagino, dentro del aviso, dentro del registro de protocolo. Puede ser eso o la clave que tiene el que le va a gestionar su documento. Miren, en el caso de la compañera, pues sí es la clave que se le otorga al notario. Y esa clave la otorga la Corte Suprema de Justicia a través del Archivo General de Protocolos. Cuando uno se gradúa, lo primero que tiene que hacer es tramitar el procedimiento de colegiación profesional. Al momento que usted le llevan a cabo la colegiación profesional, usted es adscrito al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, por supuesto. Ya es miembro de ese colegio. Y por lo tanto, es poseedor de un número de colegiado. Y por supuesto, ese número de colegiado va a ser correlativo a la cantidad de abogados que se graduaron previamente a usted y se colegiaron, abogados y notarios. Pero también al momento de colegiarse sigue el siguiente paso, que es juramentarse para registrar su firma y su sello dentro de la Corte Suprema de Justicia, que es lo último que hace, para que usted pueda firmar y sellar como abogado y como notario. Al momento que usted se juramenta, la Corte Suprema de Justicia también le adjudica una clave que se utiliza en la función notarial, en las actividades que usted realiza ante el Archivo General de Protocolos, porque recuérdense que el Archivo General de Protocolos es la entidad que lo supervisa a usted. Al final de cuentas, su supervisor inmediato es el Archivo General de Protocolos, siempre y cuando su función sea actividad liberal de la profesión. En ese caso, al momento de que usted le asignan esa clave se compone de dos partes, una letra y un número correlativo. La primera letra corresponde a la primera letra de su primer apellido. En el caso de la compañera Rosy, ella su primer apellido es Vivar, entonces su primera letra va a ser la V. V- y el número es un correlativo a las personas con esa letra que llevaron a cabo el procedimiento de juramentación antes que Rosy. Es decir, si hay 2,000 personas cuyo primer apellido comienza con la letra V, Rosy va a ser
V-2001. ¿Por qué es importante conocer esta clave? Porque en los avisos que ustedes envían al archivo es necesario que le coloquen la clave para que el archivo, si bien puede constatar mediante su número de colegiado, la forma más fácil que tienen ellos es mediante la clave. Ellos con la clave constatan que usted aperturó protocolo, que usted hizo el pago de apertura, que usted presentó los testimonios, que usted presentó los avisos. Todo eso lo constatan mediante la clave. Incluso para citarlo, para revisión del protocolo, que lo hacen, me están explicando, mediante zonas. Es decir, las oficinas que están en zona, digamos, zona 10, en este momento están siendo llamadas los notarios para revisión del protocolo. Entonces, la clave también la utilizan para verificar todo eso. Entonces, es importante que ustedes como notarios utilicen su clave en la función notarial. Ahora, cuénteme, Rosy. Liga, ahorita me dio me surgió un cuestionamiento. En los avisos trimestrales que nosotros tenemos que anotar para nuestro trabajo, usted nos mandó los formatos, ¿verdad? En Excel. Entonces, ahí hay un apartado que dice clave. En esa clave es donde nosotros tenemos que poner ese numerito. Digamos que el documento viene con G80 y yo tendría que cambiar con V, que es mi apellido, _80. Sí, exactamente. Ahí le colocaría la clave. Igual para el número de colegiado pueden utilizar su carnet también. Perfecto. Sí, yo en número de colegiado utilicé mi año y mes y día de cumpleaños para que fuera largo. Pero esos documentos todos van impresos en hojas oficio o carta. Las contraseñas. No, todos los documentos, digamos que todos los atestados. Miren, los atestados dependería, porque en el caso de las contraseñas porque en el trabajo yo no les pedí el aviso como tal, sino la contraseña nada más, o sea, ese cuadrito. Entonces el cuadrito regularmente son pequeños, entonces ahí lo pueden imprimir en oficio, carta, lo que sea, y lo recorto. Nada más. Entonces, la contraseña, si ustedes nunca han visto una contraseña del archivo, posiblemente sea como de 3 centímetros a cada lado, cuadrados, digamos. Son pequeños, son bastante pequeños, máximo 4 centímetros, es pequeñito. Entonces, lo pueden imprimir en tamaño carta oficio independientemente. Hay unos que lo recortan, hay otros que ya lo hacen en el Word, digamos, pegan varias contraseñas después de haber sido modificadas y lo imprimen así, como que ya vienen pegadas, digamos. Pues las contraseñas son pequeñas. Sí. Ahora, los avisos que van a DICABI, Catastro Municipal, esos sí son en oficio. Bueno, entonces para unificar el trabajo, mejor dejamos en oficio, ¿verdad? Como las escrituras son oficio, y entonces los atestados mejor lo imprimimos en oficio para que vaya todo unificado en el protocolo. Podría ser, no hay ningún problema. Ok, gracias. Ahí estamos, compañero. Entonces, este es un aviso trimestral. Aquí abajo iría la firma, el sello. Aquí es importante la firma y el sello. Yo estaba viendo un video donde me mandaron donde hay un notario que habla del sello en el protocolo. Entonces mencionaba que por seguridad jurídica es importante colocar el sello en el protocolo, pero no tiene ningún sentido que sea por seguridad jurídica. Porque en una escritura pública lo primero que existe después del número de orden y fecha es el nombre del notario. Entonces ahí está la seguridad jurídica. Igualmente el ASA sabe a quién le vendió esa hoja de protocolo. Entonces el sello en la escritura pública lo puede usar si usted quiere. Sin embargo, no es obligatorio y mi recomendación es no lo use. Porque no es necesario.
ya previamente usted colocó su nombre, entonces se sabe quién está autorizando la escritura es usted. Y además, al momento de extender el testimonio, ahí sí usted va a firmar y sellar todas las hojas. Entonces, eso de que sea por seguridad jurídica no tiene asidero, la verdad. Entonces, ojo con eso. Yo miro muchos profesionales a través de redes sociales y es una recomendación para ustedes también como futuros profesionales y también para la clase, o sea, no solo por los videos, sino también en la clase, también ustedes verifiquen la información por ustedes, o sea, no sean el abogado que les dicen esto y no verifiquen. Ustedes verifiquen también, porque a veces yo también me puedo equivocar, muchas veces. Pero también algunos profesionales en videos, en redes sociales, a veces dan unos consejos que uno dice, pobre, si es algún abogado que le hace caso, o pobres también los ciudadanos que toman en cuenta dichos consejos. Y muchas veces los dicen con una seguridad que tal vez algunos de aquí que sí han tenido un poquito de práctica, incluso siendo estudiantes, se asombran de las cosas que pueden llegar a decir en una red social. Entonces tengan cuidado con eso. Ustedes como futuros abogados y notarios tienen que aprender a buscar también la información por ustedes mismos, no dejarse guiar por lo que dice otra persona. Por supuesto, tampoco ser de esas personas que dicen no a todo. O sea, también hay un poquito de razonamiento lógico en eso. No sé si hay alguna duda respecto a los avisos para pasar al siguiente tema. Licenciado, a mí lo que me quedó duda fue eso de la clave que estaba hablando de la V. Ah, muy bien. Mire, la clave, cuando usted se gradúa como abogada y notaria, como notaria, se juramenta en el colegio, después se juramenta en la corte. El colegio le da a usted un número de colegiado y la corte le extiende el número de clave. Y esa clave usted la utiliza en comunicaciones que van al Archivo General de Protocolos. Entonces, esa clave únicamente le va a servir ante el Archivo General de Protocolos. Y la clave se forma de la primera letra de su primer apellido, en el caso de usted Chávez, la C, guión, y el número que corresponda a la cantidad de personas previas que tienen esa misma letra como primer letra del apellido. Como soy de apellido Chávez, solo la C, no tengo que incluir la H. No, solo la C. Ah, bueno, estoy confundido. Guión y va a estar el número correspondiente. El número lo dan ahí, donde uno se va a inscribir. Exactamente, en la corte van a verificar cuántas personas tienen anteriormente a usted esa letra. Aunque mire, la verdad que la pregunta que hace de la CH sí tiene bastante. Vamos a verificar con alguna persona que tenga un apellido con CH para verificar eso y lo voy a preguntar y les Sí, comunico porque en esa es mi duda, porque como es Chávez, entonces lleva la H también. la CH. Entonces vamos a verificar, tengo una compañera que tiene el mismo apellido, voy a consultarle. A ver qué me dice, sobre todo por el alfabeto que actualmente si ustedes verifican ya la CH no existen algunos. Pues no sé qué criterio tendrá el Archivo General de Protocolos. Muy buena pregunta, la verdad interesante, la voy a consultar. Y lo comento en la siguiente clase. Entonces sería con la primera letra del apellido y con el número correlativo de las personas que previamente a usted ha realizado ese trámite de la juramentación de la Corte Suprema de Justicia. Pero como yo les decía, únicamente le sirve en el Archivo General de Protocolos, en el registro de la propiedad, registro mercantil, registro nacional de las personas. Ahí su clave no sirve de mayor cosa, solo es ante el Archivo General de Protocolos. En avisos, en testimonios, también coloca uno arribita la clave para que ellos registren, para que les sea más fácil al receptor de ese testimonio poder verificar que usted ha cumplido con todas las obligaciones notariales. Entonces, algo que, si le soy sincero, a mí, honestamente, siempre se me olvida la clave de notarial. Mi número de colegiado no tanto, pero la clave notarial siempre se me olvida, es algo que a uno se le olvida. Yo tengo un papelito donde tengo apuntado ahí la clave. Por supuesto,
la letra no, ni el guión, pero el número correlativo a veces se me olvida o lo confundo con otro número. Gracias, licenciado. Entonces, para servirle, entonces, miren, vamos a dejar por ahí la clase de hoy. Creo que la protocolización sería un poquito innecesario empezar a tocar el tema, ya tomando en cuenta la hora que son 11:55, no tocaríamos ningún tema y no me aprenderían mayor tema. Si de por sí creo que a veces cuesta entender un tema tomándolo un poquito más despacio, correr para la protocolización es poco recomendable por el tipo de tema que es y sobre todo porque hay profesionales, no solo estudiantes, que se les dificulta la protocolización. Entonces, si a ustedes se les dificulta la protocolización o el acta de protocolación, créanme que hay muchos profesionales ya graduados, ya con experiencia, que todavía se les sigue complicando un poco el tema de la protocolización, aunque la verdad es bastante sencillo. Van a ver cuando lo expliquemos. Es un tema muy sencillo, solo es de conocer bien la hoja de protocolo, de conocer cómo funciona, y es una redacción sencilla, es una redacción rápida, y es de los instrumentos públicos más pequeños que van dentro del protocolo. Entonces espero que tengan un excelente fin de semana cada uno de ustedes. Recuérdense, si viven en la ciudad de Guatemala, tengan cuidado mañana domingo, que es la maratón, entonces, y la media maratón, entonces toda la ciudad va a estar complicada con el tráfico, así que tomen precauciones con eso. Tengan un excelente fin de semana, se cuidan, un gusto para mí volver a compartir con ustedes. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz fin de semana, licenciado. Buenas tardes, Lick. La compañera Jennifer todavía está conectada para que me haga la pregunta. Sí, licenciado. Buenas tardes, buenos días. Fíjese que tenía una pregunta sobre las escrituras que estamos haciendo de la tarea. Yo estoy haciendo, hice una, pero como algunas palabras no me cabían en la línea, utilicé un guión para continuar, pero me dijeron que como que no se podía, si la palabra no cabía, como que tendría que seguir en la otra línea. No sé si la tengo que volver a repetir o estaría bien así. No sé si me expliqué. Mire, si el guión sigue las reglas de las sílabas, digamos, no hay ningún problema. Si el guión tiene ese orden de sílabas, no hay ningún problema con ese guión. Ah, bueno, está bien. Esa era mi pregunta. Me habían dicho que no se podía utilizar, pero esa era mi pregunta. Gracias. Bien, por escrito sí. Lo que pasa es que como a uno ahora todo lo trabaja a computadora, pues ya no tiene ese problema, pero si lo hace a manos va a existir ese problema. Pero si lo separan mediante sus sílabas, con los guiones, pues no hay ningún problema. Gracias. La compañera que levantó la mano, por favor. Muy buenas tardes, licenciado, espero que esté muy bien. Licenciado, disculpe, fíjese que tengo duda con el tema de los avisos. O sea, por ejemplo, si yo empiezo a cartular, digamos, en el mes de julio, ¿es válido que yo inicie con el primer aviso en ese trimestre? En el mes de, digamos, que mi primer trimestre sea el de julio, agosto, septiembre para el primer aviso y el segundo para octubre, noviembre y diciembre. ¿Es válido hacer eso? Sí, es válido porque el archivo tiene registrado que usted aperturó hasta junio. Entonces, no pudiera dar un aviso de un mes, de un trimestre que no aperturó, entonces sería inválido esos avisos. Entonces, sí es totalmente válido, legal, que usted dé el aviso trimestral respecto a los trimestres que ha cartulado, no a los que nunca aperturó. Totalmente bien. Ah, muy bien, licenciada, muchas gracias. Y solo la última pregunta. Fíjese que yo con el tema del cierre, o sea, yo pensaba para seguir el orden, ¿verdad? Como parece que es el 10 de octubre que tenemos que entregar el trabajo. Entonces yo pensaba colocar mi última escritura con fecha tipo 8 de octubre. Pero con el tema del cierre, ahí no hay problema si pongo el cierre en el mes de diciembre, ¿verdad? O tiene que ser antes, en la fecha que usted, o sea, que corresponde a la entrega del protocolo. No hay ningún problema porque como trataríamos el tema del protocolo 2026, podría cerrarlo en diciembre, aunque ese mes no haya pasado en la realidad, pero no hay ningún inconveniente. Perfecto, licenciada, muchísimas gracias. Perfecto. La compañera Gladys.
Licenciado, buenas tardes. Mire, tengo dos preguntas. Una, Cuénteme. ¿será que nos va a poder mandar estas diapositivas? Estas ya se las enviamos, Esa ya que es la está. clase que tiene número 4. Ah, ok, ok. Y lo otro es que yo escuché que usted nos había mandado unos ejemplos de avisos. Em, pues no sé si está en esa misma presentación, pero estaba viendo aquí el WhatsApp y no los veo. No, lo que les envié de ejemplo fueron los de ejemplos de contraseñas, de las constancias que les dan en el archivo. De eso fue que mandé ejemplos y están en las instrucciones del protocolo. Ah, ok. Bueno, voy a verificar Y al eso. final Muchas eso es lo que me tienen que presentar en el trabajo, la contraseña, digamos. Bueno, en la constancia. Ese cuadrito es lo que me tienen que presentar en el trabajo. Ok. Está bien, gracias, licenciado. Para servirle, vamos a ver, la compañera Rosy, cuenta. Es que me dio duda lo que la compañera está diciendo. Lick, yo hice solo 2 trimestres porque empecé a mis escrituras en junio. Entonces tuve que hacerlo el segundo semestre y las terminé en agosto. Entonces me incluyeron el segundo y tercer trimestre. Y como yo terminé de hacer la última escritura, no me acuerdo si el 15 de agosto, yo hice mi cierre el 20 de agosto, la razón de cierre, porque entiendo, porque en el código dice que uno cierra con con la última escritura que uno hace. Entonces por eso no lo cerré hasta diciembre, porque yo ya no hice ninguna escritura en noviembre, de octubre, noviembre, diciembre, ni de septiembre, sino que yo hice mi razón de cierre el 20 de agosto. ¿Es correcto eso? Sí, no hay ningún problema, es que el código menciona que usted cierra. La última fecha para cerrar es el 31 de diciembre. Sin embargo, puede cerrar antes si así lo desea. No hay ningún inconveniente. Voluntariamente, porque va a trabajar en algún lugar que no le permite seguir ejerciendo el notariado, puede cerrar. Entonces, no hay ningún inconveniente en ese caso. Perfecto. La compañera Stephanie García, cuéntame. Buenos días, licenciado. Con una pregunta. Yo tenía duda con eso de de las líneas. Cuando me queda más de media hoja, ¿puedo dejar cuántas líneas para seguir con el siguiente instrumento? Mire, yo recomendaría entre escritura y escritura, bueno, entre firma y la siguiente escritura, porque al final, antes de la siguiente escritura va a haber una firma, que no hayan más de 5 líneas. Eso es mi recomendación. Hay notarios incluso dejan más líneas, pero mi recomendación para no abusar del espacio sería no más de 5 líneas. Ah, bueno, gracias. Y entonces si me quedan menos de 5 líneas, supóngase, me quedan 3, pues ahí obviamente ya solo hago la firma grande, ¿verdad? O sea, si no me queda menos de media, sí hago mejor la firma grande y cierro el documento, ¿verdad? Sí, podría ser así, no hay ningún problema. Como eso de la firma, pues tampoco es que hay notarios que, créanme que para aprovechar el espacio, a veces firman así gigante, a veces firman pequeños. Eso va a depender del espacio. Pero es un tema más práctico. Ah, bueno, gracias, licenciado, muy amable. Así que el compañero César Marroquín, cuénteme. Sí, licenciado, muy buenas tardes. Solo una preguntita, Lick. Por ejemplo, el testimonio, que es la copia fiel del instrumento, ¿esa la podemos hacer en hojas papel bond o también tiene que ser así en hoja de papel español, por ejemplo? El testimonio, la fotocopia, pues tendría que hacerse en papel bond y también la razón del testimonio en papel bond. Los dos se pueden hacer en papel bond. No recomendaría que fuera en papel español, la verdad, porque si nos vamos a lo que regula la ley del timbre fiscal, y el timbre de papel sellado usar por protocolos de timbre fiscal, el papel sellado de menor valor ya no existe, entonces ahora lo que se entiende es papel bond. Entonces, legalmente tendría que hacer papel bond. Y para que el ejercicio práctico, aunque es estudiantil, tenga un tema más realista, sería en papel bond. Muy bien, licenciado, gracias. La compañera Valesca Noemí.
Licenciada, buenas tardes. Con una pregunta, yo tengo dudas acerca del numeral 6, que dice comprobante del aviso de índice. ¿Eso se refiere a la entrega del índice, al comprobante de entrega? Se refiere al comprobante de la entrega, que es un cuadrito, parecido a los cuadritos de testimonios especiales. Entonces, ustedes realizan el índice y también va a ir ahí el comprobante de entrega, que es ese cuadrito donde dice que entregaron el índice. Ok, gracias, licenciada. Entonces, recuérdense que el 5 de septiembre tenemos el examen de forma virtual. Se les va a avisar si tenemos clases el siguiente sábado. Puede ser que sí, puede ser que no, dependiendo de las instrucciones que nos den a nosotros coordinación, pero se les va a avisar previamente, así que ya pueden estudiar para sus exámenes. Éxitos a cada uno de ustedes y que tengan un excelente fin de semana. Buenas tardes, licenciada. Gracias, Lick. Muy amable. Excelente fin de semana. Gracias, Lick. Feliz tarde.